Un plano corta un cono circular recto de forma paralela a la base. Si el plano corta por la mitad la altura del cono, cuya medida es 18, y la medida del radio de la circunferencia formada por el corte del plano es 6, entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la base del cono? Esta es la típica pregunta de cono truncado, donde hacemos un corte paralelo a la base. En ese caso nos especifican que el plano corta por la mitad la altura del cono, por lo que quiere decir que este corte paralelo a la base que vamos a realizar tiene que ser por la mitad, tiene que ser por la mitad de la altura del cono. Sería un ejercicio así. Tenemos el cono, el corte paralelo a la base se realiza a la mitad de la altura del cono y sabemos que cuando se realiza un corte paralelo a la base siempre se forma una circunferencia. Ahora, la gran técnica de este tipo de ejercicios es usar semejanza de triángulos. Para eso tenemos que formar dos triángulos dentro de esta figura, el cual sería el triángulo grande, que abarca la altura total, la altura grande, la altura del cono original y el radio de la base original, el radio de la base grande del círculo de abajo. Luego tenemos el triángulo pequeño, que es el que se forma del corte que realizamos hacia la cúspide, hacia el vértice del cono. Entonces, en ese ejercicio en especial, dice que la altura del cono, sí, la altura, el corte se hizo por la mitad de la altura. Y el ejercicio dice cuya medida es 18. O sea que 18 es la altura del cono, la altura completa. Y como la altura, insisto, está cortada a la mitad, es decir, el plano que corta la base de manera paralela pasó por la mitad, eso quiere decir que esa altura completa de 18 se parte en 9 y 9. Solo en realidad cuando se especifique es que sucede esto de que la altura se parte a la mitad, de que el corte se hizo a la pura mitad. De hecho, no es algo tan común, pero es bueno saberlo. Siempre que me mencionen que la altura es cortada por la mitad, procedemos de esa manera. Si no lo menciona, no podemos garantizarlo de que el corte se hace a la pura mitad de la altura original del cono. Luego el ejercicio dice que la medida del radio de la circunferencia formada por el corte es 6, es decir, el radio de la circunferencia pequeña, el radio de la circunferencia formada por el corte, esa circunferencia que se formó en el puro centro de la altura del cono original, ese radio mide 6, que la acabo de escribir acá. Y la pregunta es que ¿cuál es la medida del diámetro de la base del cono? Para eso primero vamos a averiguar el radio de la base del cono original, el radio de la base del cono grande, es decir, X. Ese X sería el radio, pero mucha atención que están pidiendo el diámetro. Entonces, en este caso procedemos a lo que es la estrategia de cono truncado, que sería altura grande entre altura pequeña igual a radio grande entre radio pequeño. Esa es la situación proporcional que se trabaja acá, semejanza de triángulos, lo cual sería entonces altura grande entre altura pequeña, eso sería la altura grande es 18, que es la altura original del cono, entre altura pequeña, que sería 9, el 9 que está en color amarillo, que es la altura del triángulo pequeño. Eso igual a la siguiente fracción, radio grande entre radio pequeño. El radio grande en este caso sería X, que sería la variable, entre el radio pequeño, que sería 6. El 6 es el radio de la circunferencia pequeña, es decir, el radio que está en color amarillo. Y aquí lo que se hace ahora es regla de 3, se puede hacer un despeje a mano, pero también se puede despejar con la calculadora. Es decir, sería hacer 18 entre 9 igual a X entre 6. Y aquí despejamos con la técnica de Shift Calc. Vamos a utilizar Shift Calc 23 y el igual está dando 12. Por lo tanto, X está dando 12. Pero mucha atención, X es apenas el radio. X es
La que está en color azul aquí en la base del cono, X es el radio, y la pregunta es el diámetro, que cuánto mide el diámetro de la base del cono. Si acabamos de descubrir que el radio es 12, entonces el diámetro de esa base, el diámetro de ese círculo, tendría que ser 24. Por lo tanto, aquí la respuesta final sería 24. Un cono circular recto cuya medida de la altura es 96 es intersecado por un plano paralelo a su base, a una distancia de 64 de la base. Vamos a dibujar el cono original, en el cual nos dicen que se hace un corte paralelo a su base. Siempre que un corte sea paralelo a la base, se forma una circunferencia. En este caso, no precisamente el corte se hace a la mitad de la altura original del cono. Solo en el ejercicio anterior sucedió que la altura era justamente partida a la mitad cuando se hacía el corte, el paralelo a la base, cuando se formaba esta circunferencia, se formaba en la pura mitad, pero eso no siempre va a ocurrir, de hecho es poco común. Aquí vamos a proceder a formar primero los dos triángulos. Para usar semejanza de triángulos, para usar la fórmula de cono truncado, vamos a formar los dos triángulos. Y bueno, tenemos que la altura del cono, sí, la altura del cono original es 96. Además dice que la intersección o corte paralelo a la base se hizo a una distancia de 64 centímetros de la base. Es decir, esta distancia que acabo de hacer en color verde es la distancia que hay del corte paralelo a la base hacia la base. 64 centímetros hay de distancia desde el corte hacia la base. Pero esto quiere decir entonces que como la altura del cono original es 96 y tenemos que 64 mide del corte hacia abajo, del corte hacia la base, entonces podríamos saber la altura del cono pequeño, la altura del cono que está en color amarillo. Sí se puede saber, solamente 96 se le resta 64 y nos daría 32. Sí, 32 es la altura del cono pequeño, la altura del triángulo que está en color amarillo, que sería la altura del cono pequeño. Entonces ya tenemos ambas alturas y ahora vamos a proceder con la lectura. Dice que la medida del radio de la sección plana que se genera por esa intersección es 21. O sea, me están regalando el radio de la circunferencia formada, el radio donde se formó el corte. Ese radio sería 21, que es el radio pequeño. Este radio que estoy haciendo en color amarillo sería el radio de la circunferencia formada por el corte. La pregunta es que cuánto es la medida del radio del cono original. Simplemente hay que averiguar este radio de acá, el radio del cono original. Entonces, para eso utilizamos la estrategia de cono truncado, que sería altura grande entre altura pequeña. En este caso, la altura grande 96 entre la altura pequeña, que sería 32. Eso es igual a radio grande entre radio pequeño. El radio de la circunferencia grande es X entre el radio de la circunferencia pequeña, que es 21. Y aquí lo que se hace es el despeje, que en realidad se podría hacer regla de 3 o también el despeje en calculadora, que sería 96 entre 32 igual a X entre 21. Y acá le damos Shift, Calc, 23 y el igual. Y la X nos está dando 63. 63 da el resultado de lo que vale X, es decir, el radio de la circunferencia grande, el radio de la base del cono, sería 63, lo cual sería la opción D. Muy importante aquí destacar que esta distancia que nos dieron, que era 64, esta distancia que era del corte hacia la base, eso fue como un comodín. Ese 64, veamos que no se utilizó
en la fórmula no se utilizó a la hora de hacer semejanza de triángulos. Este 64 es lo que yo llamo como un comodín, porque ese 64 fue la gran clave para poder saber que la altura del cono pequeño era 32, ya que nos regalaban 96, que es la altura grande, la altura del cono original, le pudimos restar a 96 estos 64 para saber cuánto era la altura del cono pequeño, del cono del triángulo que está en color amarillo, 96 menos 64 dio 32. Y es muy común en ese tipo de ejercicios de cono truncado que nos regalen este comodín. El comodín es la distancia de la base, de donde se hizo el corte hacia la base. La distancia así de la base hacia el corte. Esta distancia que en realidad no se utiliza directamente en el despeje a la hora de formar semejanza de triángulos, pero es un comodín muy importante para averiguar la altura del cono pequeño en este caso. Entonces, opción D, 63. Considere la siguiente figura que corresponde a la parte inferior de un cono circular recto de altura X, al que se le realizó un corte paralelo a su base. Muy importante entonces que es un ejercicio de cono truncado, ya nos dan literalmente el cono ya realizado el corte paralelo a la base, y me dicen que la altura X es la altura del cono original. Entonces, aquí lo bueno sería completar el cono, volver al cono original para poder visualizar bien la situación. Tendríamos entonces, y bueno, vamos a formar los dos triángulos que siempre se utilizan para poder crear la situación de semejanza de triángulos. Y bueno, primero recalcar que la altura del cono original es X, así me lo decían en el enunciado. Luego, si abajo, ese 5 que me dan abajo es el diámetro de la circunferencia grande, de la circunferencia de la base, entonces el radio sería la mitad, 2.5. Luego, ese 3 que nos dan ahí arriba, en realidad es como el diámetro de la base del cono pequeño. Es el diámetro de la circunferencia que se formó con el corte. Por eso me dan esas rayitas verticales como señalando que es de extremo a extremo, de lado a lado de esa circunferencia. Así que ese 3 es el diámetro de la circunferencia formada por el corte. El radio tiene que ser la mitad, tiene que ser 1.5. Y bueno, muy importante este 4 que nos dan a la derecha. Ese 4 es el comodín que yo llamo, es la distancia que hay de donde se hizo el corte hacia la base del cono, hacia abajo, hacia la circunferencia de abajo. Entonces ese 4 sería el comodín. Y la pregunta es que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de la altura X del cono original? Si nos piden el valor de X, que es la altura del cono grande, la altura del cono original, para eso utilizamos la técnica de cono truncado. Y recordemos que es altura grande entre altura pequeña, radio grande entre radio pequeño. Aquí sucede que la altura grande sí la tenemos, bueno, la tenemos en términos de la variable, la tenemos que es X, la altura grande, es decir, la altura del cono original, que de hecho es lo que hay que averiguar, pero la altura del cono pequeño es a la parte de tener cuidado acá. La altura del cono pequeño no es ese 4 que está en color verde, ese 4 es la distancia del corte hacia la base. Lo que en realidad ocupamos saber cuánto mide es esta altura de acá, la altura del cono pequeño, esta altura que estoy subrayando en color verde. Y para averiguar cuánto es esa altura, lo que hacemos es una situación algebraica, la cual es que si toda la altura original es X y tenemos que de este corte hacia la base es 4, entonces, ¿cuánto medirá en términos algebraicos en relación con X? En función de X, ¿cuánto medirá la altura del triángulo amarillo? ¿Cuánto medirá la altura del triángulo que está pequeño, del triángulo que está el corte hacia arriba, del triángulo pequeño? Sí, sería X menos 4, porque independientemente de lo que valga toda la altura, si a toda esta altura que es X se le resta 4, se le resta la distancia que hay del corte hacia abajo, me tiene que dar automáticamente por obligación la altura del cono pequeño, la altura del triángulo amarillo. X menos 4.
Sí, de hecho esto quiero que lo veamos como un patrón, como una fórmula. En realidad, siempre que la altura original sea X, escúchese bien, siempre que la altura grande sea X, y me regalan el comodín, y me regalan en este caso ese 4, que puede ser cualquier otro número, pero en este caso fue 4, entonces siempre la altura del cono pequeño, esa que está en color amarillo, la altura del cono pequeño siempre va a ser X menos el comodín. Siempre va a ser X, en este caso menos 4. Por ejemplo, si aquí el comodín en lugar de 4 hubiera sido 3, entonces la altura del cono pequeño sería X menos 3. Si ese comodín, si esa distancia hubiera sido 5, la distancia del corte hacia la base, entonces la altura del cono pequeño sería X menos 5. Siempre se va a hacer esa resta porque independientemente de lo que valga X, a X yo le resto lo que hay en el comodín, que yo le llamo comodín, no es que se llame así en matemática, pero si a esa X, que es la altura original, se le resta el comodín, se le resta esa distancia, me tiene que dar por obligación el restante, me tiene que dar por obligación la distancia que hay en lo que es la altura del cono pequeño. Entonces, en este caso, x menos 4, ya lo repasaremos en otros ejercicios para recalcarlo mejor. Entonces, ya podemos usar cono truncado para averiguar el valor de x. En este caso, la fórmula de cono truncado, como siempre, altura grande entre altura pequeña. Es decir, x, que es la altura grande, entre la altura pequeña que acabamos de averiguar en términos algebraicos, es x menos 4. Y eso es igual a radio grande entre radio pequeño. El radio de la circunferencia grande es 2.5. Nos regalaban el diámetro que era 5, pero el radio de la mitad 2.5. Entre el radio pequeño que sería 1.5. Siempre vamos a utilizar esta fórmula de cono truncado, altura grande entre altura pequeña, radio grande entre radio pequeño, aunque no es la única, pero es la fórmula como más estándar, es como la más cómoda, no es la única en realidad, pero vamos a proceder acá. Vamos a despejar X entonces. Sería muy conveniente acá en calculadora para hacer el despeje de manera directa, X entre X menos 4 igual a 2.5 entre 1.5. Ahí le damos Shift Calc 23, la calculadora despeja y nos da 10. Eso quiere decir que X da 10. Es decir, la altura del cono original sería 10. La respuesta para este ejercicio sería entonces la opción C. Mucha atención que si hubiesen pedido la altura del cono pequeño, la altura del cono pequeño sería entonces x menos 4. Hubiese sido aquí 10 menos 4, que hubiera sido 6. No están las opciones porque no lo preguntan, pero es bueno saber que si me hubieran pedido la altura del cono pequeño, la altura que se formó del corte hacia arriba, hubiese sido 6 porque 10 menos 4, 6. Considere la siguiente figura, la cual corresponde a un cono circular recto intersecado por un plano paralelo a su base. Ahí vemos evidentemente el corte que se hizo. Es un corte paralelo a la base, se forma una circunferencia y sabemos que en este tipo de ejercicio hay que formar siempre dos triángulos para hacer semejanza de triángulos para aplicar la técnica de cono truncado. Este dibujo lo voy a hacer un poco más grande para poder visualizar y trabajar de mejor manera. Además, le voy a borrar el plano que interseca la base, porque ya sabemos que se forma esa circunferencia que está destacada en color gris. Muy bien, entonces, antes de leer la información, hacemos los dos triángulos rectángulos, los dos triángulos que se forman siempre acá. Muy bien, dice el ejercicio, si la medida de la altura del cono es 20, entonces colocamos 20 sería la altura del cono original. Y después dice que la medida del diámetro de la base del cono es 10. Si la base es el círculo grande, el círculo de abajo, si el diámetro es 10, entonces el radio es 5, porque lo que nos interesa siempre es el radio. Luego, y la distancia, muy importante esta parte, la distancia entre la base del cono y el plano es 8. Es decir, esta distancia que hay desde la base hasta el plano, hasta el corte. Es decir, el comodín es lo que vale 8. La distancia de la base hasta el plano. En el momento que me dicen el plano es donde está el corte. Entonces esa distancia es 8.
ese es el comodín. Pero sabemos que a uno lo que le interesa es la altura en realidad del triángulo que está en amarillo. Ese 8 es un comodín, ese 8 no se va a usar dentro de la fórmula. Entonces, ¿cuánto sería la altura del cono pequeño? La altura que tenemos respecto al triángulo en amarillo sería 20 menos 8. Si 20 es la altura grande, le resto esos 8, me tiene que dar lo que resta, me tiene que dar el sobrante, lo que hace falta para completar el 20, que sería 12. 20 menos 8, 12. Y bueno, la pregunta es que entonces, ¿cuál es el diámetro de la figura destacada con gris? La cual corresponde a la intersección del cono y el plano, es decir, la circunferencia que se forma cuando hacemos un corte paralelo a la base, nos piden el diámetro. Pero nosotros, por la técnica que vamos a utilizar, lo que vamos a averiguar en realidad es primero el radio, es decir, X, y después de que averiguemos X, es muy cómodo saber cuánto es el diámetro. Sería entonces utilizar la fórmula de cono truncado, en la que tendríamos altura grande entre altura pequeña, es decir, 20, que es la altura del cono original, la altura grande, entre altura pequeña, que sería 12. Muy importante, la altura pequeña no es ese 8. Ese 8 fue un comodín para poder averiguar cuánto era la altura del cono pequeño, que sería en ese caso 12. 20 menos 8, 12. Luego el radio grande entre el radio pequeño. El radio grande es 5 entre el radio pequeño, que en este caso sería X, que es lo que hay que averiguar. Entonces vamos a hacer el despeje, que sería 20 entre 12 a como 5 entre X. Shift Calc 23 y eso nos da 3. X está dando 3, pero mucha atención, ¿qué es lo que vale X? X es el radio de esa circunferencia destacada en gris. Pero la pregunta es que ¿cuánto es el diámetro? Dice que ¿cuál es el diámetro de la figura destacada con gris? Si el radio nos está dando 3, entonces es evidente que el diámetro sería 6. Para este ejercicio la respuesta sería entonces la opción C. Considere la siguiente figura, la cual corresponde a una de las partes de un cono circular recto que fue cortado por un plano paralelo a su base. Entonces se forma una circunferencia. Notemos que acá el cono está como al revés de los que hemos hecho anteriormente. Vamos a tratar primero de formar el cono completo. Vamos a crearlo de manera completa para visualizar la altura original del cono, que siempre es muy importante. Muy bien, acá tendríamos el cono entonces y el cono completo y vamos a formar los dos triángulos. Ahora está al revés, pero no hay ningún problema. Aquí se puede trabajar de la misma forma, respetando siempre que hay dos triángulos rectángulos que se forman, uno grande y uno pequeño. Entonces serían así. Este sería el triángulo grande y luego tenemos el triángulo pequeño, que sería este de acá. Luego hice el ejercicio, de acuerdo con la información anterior, si PO mide 12, de P a O sería el comodín. Mucha atención, de P a O no es ninguna de las alturas, este 12 es el comodín, no es ni la altura del cono grande, ni la altura del cono original, ni la altura del cono pequeño, ni la altura del triángulo que está en color amarillo. Es el famoso comodín que les he hablado en ejercicios anteriores. Luego dice que PT mide 8. De P a T sería el radio de la circunferencia grande, el radio de la base original del cono, mide 8. Luego me regalan que OM mide 3, lo cual sería el radio de la circunferencia pequeña. El radio de la circunferencia que se formó con el corte, mediría 3. Y la pregunta es que ¿cuál era la medida de la altura del cono antes de ser cortado? Es decir, lo que nos preguntan es la altura del cono original, que sería X entonces. Hay que averiguar si la altura del cono original. Para esto utilizamos lo que es cono truncado, semejanza de triángulos. Pero mucha atención, dentro de la fórmula de cono truncado es altura grande, que sería X, entre altura pequeña, entre esa H minúscula que es altura pequeña, pero esa altura pequeña no es 12, esa altura pequeña hay que averiguarla. Esa altura pequeña es
En este caso, lo que está en color amarillo, la altura desde O hacia abajo, hacia el vértice del cono. Y fue la técnica que expliqué más antes, que es como un procedimiento muy mecánico. Siempre que tengamos que la altura original es X y ya tenemos el comodín que es 12, entonces esa parte, esa altura de O hacia abajo tiene que ser la diferencia, tiene que ser lo que hace falta. Es decir, X menos 12. Porque insisto que independientemente de lo que valga X, que es la altura completa, si le restamos a X, le restamos 12, nos tiene que dar la altura de lo que hace falta de O hacia abajo. El comodín sirve para eso, siempre lo regalan al propio para que tengamos que hacer esa diferencia, esa resta. En este caso, X menos 12 sería la altura del cono pequeño. Entonces tenemos cono truncado, tendríamos acá altura grande, que sería X, entre altura pequeña, que sería X menos 12. Eso igual a radio grande, que sería 8, entre el radio pequeño, que sería 3. Y aquí vamos a hacer el despeje para averiguar X, el cual sería X entre X menos 12 igual a 8 entre 3. Y aquí le damos Shift Calc 23 igual. Y nos está dando que X sería 19.2. El valor de X sería en este caso 19.2. Es decir, la altura original sería 19.2. Que si buscamos en las opciones, sería la opción D, la opción correcta, 19.2. Mucha atención a algo, si aquí hubiesen estado pidiendo más bien la altura del cono pequeño, hubiese sido 19.2 menos 12, lo cual hubiera dado 7.2, la altura amarilla, la altura del cono pequeño, de O hacia abajo. Pero estaban pidiendo la altura del cono antes de ser cortado, significa la altura original del cono. 19.2, opción D. Considere la siguiente información. Una empresa fabrica vasos para lo cual utiliza conos circulares rectos, a los que se les hace un corte con un plano paralelo a la base del cono, como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos un cono que se ve literalmente cortado. Este cono vamos a hacerlo más grande también para analizarlo mejor. Y vamos a formar, como siempre, los dos triángulos rectángulos que se utilizan acá. Triángulo grande y triángulo pequeño. Muy bien, entonces, ese 7 que está arriba, ese 7 es el diámetro de la base grande, de la base original del cono. Entonces el radio, que es el que nos interesa, sería la mitad, que sería 3.5, la mitad de 7. Este 8 que nos dan acá, este 8 es el comodín, es la distancia que hay desde la base hasta donde se realizó el corte. Por lo tanto, ese 8 es el comodín que sabemos que no se utiliza como una de las alturas, no es ni la altura del cono original ni la altura del cono pequeño, es un comodín que va a ayudar ahorita. Luego el ejercicio dice que, de acuerdo con la información anterior, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris, muy bien, entonces el vaso es lo que está en la parte superior, la parte que vemos acá más arriba, la figura destacada con gris, y la medida del radio de la base de cada vaso es 2.5, es decir, esta base de acá, esta base, el radio es 2.5, esta base de acá, el radio es 2.5, que sería la misma que está acá en color amarillo, esta de aquí para acá en color amarillo, es la misma porque esa circunferencia coincide con la circunferencia de abajo, ya que fue el corte que se realizó, es la misma circunferencia en realidad. Entonces, aquí lo que nos están dando en realidad es el radio de la circunferencia pequeña, que sería entonces 2.5, según acabamos de leer. Y la pregunta es, que ¿cuál es la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos? Es decir, me piden la altura del cono original, porque es la altura que da origen a esos vasos, es la altura del cono que estaba inicialmente para poder crear estos vasos. Entonces, la altura del cono original que le ponemos X.
por lo que procedemos a cono truncado. Pero antes sabemos que las alturas se necesitan. La altura grande, H mayúscula, la altura grande sería X, que es la variable, es lo que hay que averiguar. Pero la altura pequeña no sería ese 8. Ese 8 es el comodín y una vez más hacemos una resta. En este caso, la altura del cono pequeño, que es la que está en color amarillo, tendría que ser X menos 8 por la técnica que hemos hablado, es muy mecánico, siempre que tenga, una vez más, siempre que tenga la altura original como X y me regalan ese comodín para saber la altura pequeña, a X se le resta el comodín, a X se le resta ese 8. Y ya podemos hacer cono truncado semejanza de triángulos, que sería proporcionalmente altura grande, que es X, entre altura pequeña, que sería X menos 8. Igual a radio grande, que en este caso sería 3.5, entre radio pequeño, que sería 2.5. Y hacemos el despeje, que sería x entre x menos 8, igual a 3.5 entre 2.5. Shift Calc 23 y el igual. La calculadora hace el despeje y nos da 28. X da 28. X sería la altura del cono original, es decir, la altura que da origen a esos vasos, como decía la pregunta. Por lo que la respuesta sería, para este caso, la opción B. Si hubiesen estado preguntando la altura del cono pequeño, sería 28 menos 8. Quedaría 20 entonces, por algo lo ponen en la opción A, pero en este caso es 28 la altura del cono original, opción B.